tardes a todas y todos. Antes del inicio de esta ceremonia, rogamos a los asistentes apagar sus teléfonos celulares, alarmas y otros mecanismos que pudieran perturbar su desarrollo. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile les da a todas y todos la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia en la que se entregará la distinción Doctor Honoris Causa al profesor Reinhard Zimmermann. Preside esta ceremonia la rectora de la universidad, profesora Rosa de Vez Alessandri. La acompañan en la mesa de honor el profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial, decano de la Facultad de Derecho, y el profesor Reinhard Zimmermann. Nos honran con su presencia en esta aula magna también las autoridades universitarias, señora vicedecana de la Facultad de Derecho, profesora René Rivero Hurtado, señor senador universitario, don Camilo Yanquimán Morales, señor director de la Escuela de Pregrado, profesor Miguel González Lemus, señor director de la Escuela de Posgrado, profesor Gonzalo Berríos Díaz, señora directora del Departamento de Derecho Privado, profesora Fabiola Latrop Gómez, señora directora del Departamento de Ciencias Penales, profesora Claudia Cárdenas, estimadas y estimados directores de departamentos, centros, institutos, académicos, estudiantes. Para comenzar con este acto solemne, los invitamos a escuchar el himno Gaudeamus Igitur, interpretado por el coro Lex de la Facultad de Derecho. A continuación, dirigirá a ustedes unas palabras el decano de la facultad, profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial. Autoridades académicas de la facultad, de la universidad, profesoras, profesores, estudiantes. Saludo a todos quienes hoy nos acompañan en esta ceremonia tan feliz en que se entrega la distinción del doctorado honoris causa al eminente jurista Reinhard Zimmermann. Él es profesor y director del Instituto Max Planck de Derecho Privado Internacional y Comparado en Hamburgo y ya es un amigo de nuestra facultad. No es la primera vez que nos visita, pero en esta oportunidad se trata de una visita especial, porque vamos a concederle el honor más alto que reconoce la importancia de la docencia y del estudio y del trabajo académico en nuestra casa. En el prefacio de su gran obra sobre el derecho de las obligaciones, Reinhard Zimmermann recordaba la anécdota de un profesor al que se le pidió con poca antelación que dictara una conferencia. Consultado sobre cuánto tiempo necesitaría para prepararla, respondió que eso dependía de cuánto tiempo debía hablar. Si era una conferencia de 2 horas, la podría dar de inmediato. Si era una conferencia de 10 o 20 minutos, necesitaría mucho más tiempo. Pues bien,
Imagínense ustedes cuánto tiempo me ha tomado preparar estas palabras que durarán un par de minutos. Una idea semejante expresó el gran poeta galés Dylan Thomas, porque es más difícil decir algo en tiempos breves que hablar sin detenerse. En todo caso, la anécdota servía al profesor Zimmermann para explicarnos por qué, a pesar de las apariencias de su libro, que tenía más de 1.200 páginas, este en verdad era breve. Porque si se tenía en cuenta el periodo de tiempo y los temas que abarcaba, era en realidad un texto muy sintético. No puedo, en verdad, con toda la profundidad que requiere esta oportunidad, extenderme en la labor intelectual, académica y docente del profesor Zimmermann, que particularmente se refiere al área del derecho privado, el derecho privado comparado. Y además agradezco que el profesor y doctor en Derecho por la Universidad de Múnich, profesor Enrique Barros, tendrá esta tarea y la cumplirá con gran profundidad y agudeza, estoy seguro. El libro del profesor Zimmermann, El derecho de las obligaciones, fundamentos romanos de la tradición civilista, se publicó por primera vez en Sudáfrica en 1990 y fue considerado de inmediato como una obra magnífica por su perspectiva, por su alcance, por sus conocimientos, por la forma en que fue elaborada. Este libro tiene una triple dimensión. Es un texto de derecho romano clásico que resume y desarrolla una gran cantidad de estudios de una materia concisa y accesible, pero también es una tremenda obra de historia que sigue el desarrollo de las doctrinas jurídicas romanas, que sabemos es el más grande de los derechos, a través del ius comune. Es el derecho que emana de las universidades en la elaboración de este derecho romano hasta llegar a la codificación. ¡Qué proyecto ambicioso! ¡Qué proyecto más potente! Es también una obra de derecho comparado, porque mira las diferencias y semejanzas que pueden encontrarse entre los sistemas jurídicos modernos, particularmente el alemán, el sudafricano y el inglés. En esta obra monumental hay todo un importante trabajo de Zimmermann en las doctrinas del desarrollo, en las doctrinas y el desarrollo del derecho privado escocés y cómo este derecho ha contribuido al derecho común europeo. Es un campo inmensamente enriquecido por su labor. Estas son muestras de la multitud de aportes que se recogen en la obra del profesor Zimmermann, y así lo han destacado en obras que se han escrito en su homenaje, por ejemplo, la obra de Antoni Baquer, en el año 2008, publicada como El derecho privado europeo más allá del marco común de referencia, que contiene las presentaciones de un encuentro celebrado en la Universidad de Lleida, en Cataluña, el año 2007. En ese libro se reconoce, no por uno, por varias personas, la enorme labor del profesor Zimmermann, su contribución al derecho privado europeo y mundial y a su comprensión histórica. Los estudios del derecho comparado y la comprensión de la historia del derecho son también parte esencial de su obra. Él ha dicho, comillas, cito, la comprensión del pasado
es el primer y esencial requisito previo para idear soluciones apropiadas para el presente y para el futuro. Cierre comillas. Y ya que veo tantas personas jóvenes entre la audiencia, creo que esta idea tiene un valor especial transmitirla hoy día. Nos honra entonces con su presencia y la Universidad de Chile al concederle a usted, profesor Zimmermann, la distinción honoris causa. Recoge el sentir de muchos profesores y profesoras chilenas que están aquí, que nos acompañan hoy, que al leer su obra, que al conocerla personalmente, se han inspirado en su trabajo cotidiano académico. Han aprendido de su obra intelectual el rigor, el esfuerzo, particularmente en las materias del derecho privado. Y es por esta razón que el Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad acordó de manera unánime postular su nombre para la distinción de doctor honoris causa, recogiendo la inquietud de más de 50 profesores que integran el departamento. Y luego el Consejo de nuestra facultad, también de manera unánime, el 15 de junio pasado, aprobó su nominación y finalmente el 23 de agosto el Consejo Universitario, sesión en la que estaba presente la profesora y rectora Rosa Debes, al que concurren todos los decanos y directores de las unidades académicas de la universidad completa, aprobaron también por unanimidad otorgar esta distinción. Hoy, acompañados por nuestra rectora, profesora Rosa Debes, de la directora del Departamento de Derecho Privado, profesora Fabiola Latrop, y de todas las personas que cumplen funciones académicas y de los estudiantes de nuestra facultad y nuestro coro, a quien acabamos de escuchar y felicitamos, estamos muy contentos de participar en esta ceremonia. Profesor Zimmermann, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañan. Muchas gracias, señor decano. A continuación invitamos al profesor Enrique Barros Buri, profesor del Departamento de Derecho Privado, a subir al estrado para realizar la presentación de nuestro homenajeado. Tengo preparado un texto en inglés, pero me resulta un poco extraño a lo mejor leerlo en inglés, pero si no hay problema lo tendré que hacer así, ¿no? Tal vez fue un error mío, pero les advierto que así es. The Dean and the Director of the Private Law El Department rector y director me han brindado la fantástica oportunidad de leer el audacio para el profesor Reinhard Zimmermann. También aprecio el esfuerzo del profesor Francisco González por liderar este reconocimiento. Para recibir al profesor Zimmermann como doctor honoris causa de la Universidad de Chile es también un honor para nosotros. Personalmente hablando, por 30 años conocí su trabajo sobre derecho romano y la historia de nuestra tradición de derecho civil, y ha sido una fuente de inspiración para mi trabajo en contratos desde entonces. En relación a su trabajo sobre derecho privado, es lejos el jurista más productivo e influyente en el mundo. Nació y fue criado y se graduó en Hamburgo, tanto como con su bachillerato y luego graduado. Tiene una conexión muy profunda con su ciudad. Siempre he creído que no es una coincidencia que Hamburgo fuera la ciudad de más
de mejor reputación, que por ende tenga el instituto más prestigioso de derecho privado. Tiene una tradición comercial y bourgeois y luterana. Lübeck es una ciudad pequeña, sin embargo, ambas han sido siempre ciudades de burgueses y de comercio y han estado abiertos al mundo exterior. No es una sorpresa, por ende, que Reinhardt siempre haya sentido una cercanía espiritual a este lugar, ya que nació a este otro autor que también nació en Lübeck, y también por su práctica luterana cristiana, entre otras cosas. Después de haber obtenido su doctorado en Hamburgo, a la edad de 28 años, tomó la decisión riesgosa de aceptar una posición como profesor de ley romana y comparativa en la Universidad de Cabo, en Sudáfrica. Tanto la tradición civil como común coexisten en el sistema legal de Sudáfrica como en Escocia, lo cual lo hace muy interesante para un abogado joven de derecho comparativo. Y fue un punto de partida ambivalente para sus estudios comparativos. Nada, no se sintió intimidado ni se dejó llevar oportunistamente por los tiempos de turbulencia en Sudáfrica. Se concentró en los estudios de la ley romana y se embulló en su ambiente académico, el cual pronto le llevó a ciertas situaciones específicas en Cabo. Luego, bajo circunstancias políticas absolutamente distintas, se le reconoció como doctor honoris causa por sus contribuciones pasadas y presentes a la cultura legal de Sudáfrica. Durante sus 8 años en Ciudad del Cabo, trabajó en un libro que empujó su entrada al mundo legal más amplio y luego escribió su libro muy notable al cual Ruestagle se refirió. Se refirió previamente sobre las fundaciones romanas. Llegó hasta tal nivel de alcance que siempre se le consideró un modelo para las soluciones racionales del conflicto legal. La cita inicial de Grotius al comienzo del libro destacan en la misma dirección. Es tan conspicua esta área, especialmente en pasivos, porque tiene que ver con la naturaleza innata. Estas citas anticipan la contribución amplia de Reinhardt al derecho privado. Ya en ese libro, Reinhardt presenta una conexión entre la ley romana y la comparativa, y su lectura de la ley romana era un examen muy exacto y riguroso de la herencia cultural. Y hablaba mucho del jus comune de manera explícita también. The natural law of Spanish scholastics, and the Romanist and just naturalist well known by us, Thomas de
y según Dumas a Potier, el jurista más influente que había estudiado el derecho privado en Latinoamérica, e hizo referencia al espíritu del derecho romano, mostrando lo que distingue como un comparativo, su habilidad de seguir el derecho romano tanto en la línea vertical de la historia y en el registro horizontal del derecho comparativo. Entonces, no es solamente este método, pero también cuando está orientado hacia el descubrimiento de la vida del derecho. Esto es un método que explica las diferencias en un sistema más purista, pero también es el que busca las rutas para tener un derecho común general, integrando diversas tradiciones, al mismo tiempo que todavía estamos muy atentos a las diferencias, así como los orígenes en común. Después de 8 años en Ciudad del Cabo, volvió a Alemania en 1988, seguido por una invitación de la Universidad de Regensburg. La Ratisbona romana, considerada ser una de las ciudades más pequeñas y más hermosas de Alemania. Y la verdad que yo estoy muy de acuerdo con aquello. En este lugar, él comenzó su ingreso al mundo de derecho romano y anglosajón con el libro sobre los orígenes romanos de las obligaciones del derecho romano. Siguió este camino con sus grandes charlas en Oxford sobre las relaciones entre las leyes europeas contemporáneas y romanas. Hay una traducción fantástica de este libro también. A partir de este punto, en Regensburg, él apoyó la parte académica también con juristas privados y públicos de generaciones más jóvenes, Sanjamaya Johnson, editores de su libro que ha sido dedicado a él recientemente para sus exalumnos. Y desde ese punto en adelante comenzó una relación con el mundo de la academia del derecho común. Más allá de Alemania, él ha sido profesor visitante en las universidades de Conrad, Chicago, Oakland, Yale, Cambridge, Edinburgh y también especialmente la de Oxford, manteniendo una conexión muy intensa con sus colegas. Permaneció en Regensburg por 20 años. Muchos de ellos como el decano de la Facultad de Derecho, y ha rechazado mencionarlo durante este momento, durante estos 20 años en esta universidad pequeña, pero recibió llamadas de las universidades alemanas más renombradas, rechazándolas una tras otra, incluida la Universidad de München, cuya invitación no solía ser rechazada en absoluto. Pero durante este momento, en Regensburg, comenzó su carrera extraordinaria como publicista del derecho privado y también de la organización y la contribución a los libros colectivos que cubría un espectro muy amplio del patrimonio comparativo y del derecho privado, que incluye también estudios que han sido muy bien justificados, por cierto, su impulso por la ley comparativa, del derecho comparativo, y también los estudios comparativos de buena fe, distintos otros, etcétera, etcétera. El listado de sus trabajos personales y colectivos son muy extensos, como para que nos quedáramos aquí muchísimo tiempo debido al gran volumen de su inventario. En 2002 aceptó una invitación para poder
trabajar en el instituto para trabajar como un sucesor de Hein Cook, tanto en derecho común como en derecho privado. Luego a Hamburgo, de la ciudad más pequeña y también más hermosa, a una de las ciudades más grandes y hermosas de Alemania, donde fue y estuvo desde su infancia hasta que dejó este país por un destino mucho más lejano. La academia también lo ha hecho ser receptor de uno de los grandes honores dentro del mundo académico de Alemania, que tiene que ver con las disciplinas humanas científicas. Él es uno de los 5 juristas que ha recibido tan distinción, donde los candidatos también tienen la opción de los laureados en esta posición de Max Planck. Hemos tenido constitucionalistas y estos escenarios de Hamburgo nos escribieron también en el periódico Die Welt, y cito: si es que hubiesen unas olimpiadas para los profesores del mundo legal, esto estaría en todas las áreas, derecho romano, derecho comparativo, privado, etc. Reinhard Zimmermann también ha sido caracterizado por su trabajo académico muy extenso y otras responsabilidades. También es miembro del Grupo Mundial del Grupo Europeo, presidente de la Asociación Alemana de Profesores de Derecho Privado, la Asociación de Derecho Comparativo, de la Congregación de las Ciencias Humanas que tienen que ver con el Max Planck Institute, y por lo tanto es el presidente de Studentenstiftung Deutschland, que es una fundación centenaria que apoya la educación de jóvenes excepcionales, que seleccionan no solamente basado en el derecho intelectual, sino que también con una mezcla de distintas capacidades. Y el profesor Reinhard Zimmermann también es un profesor muy querido y una personalidad pública. El Instituto Max Planck en Hamburgo, este éxito donde ha sido dirigido en Berlín por Heinz Ravel, el gran comparativista del siglo XX, que se fue de Alemania luego del levantamiento de los nazis alemanes. Zimmermann también ha establecido el destino de muchos de sus sucesores del derecho comparativo y también en otras instituciones del derecho privado. Rabel, Seigert, Kurtz. Sin embargo, él no solo es un continuador de este muy buen trabajo, pero también ha hecho una gran transformación de las ciencias del derecho privado. Por lo tanto, ha sido definido como un revolucionario conservador. Y también es una muy buena clasificación o una buena caracterización, porque sus estudios comparativos triunfan sin poder abandonar el espíritu del derecho romano. Es más, ha abierto la puerta a un mundo mucho más demandante, poder entender el derecho comparativo a la luz de la historia del derecho, haciendo esfuerzos muy fructíferos para poder establecer una comprensión mucho más avanzada de las tradiciones legales. Su método ha sido muy significativo para el proceso de armonización, unificación del derecho privado, que tiene como objetivo de establecer la tradición de los sistemas de derecho común y privado. Detrás de esta idea, de esta cita, vivimos en un área de positivismo que
va hacia un jus comune bajo los valores compartidos y los métodos legales. De esta manera, su reconocimiento histórico no intenta replicar la ley romana, pero poder entender esto como una fuente, de poder vivir el derecho romano. Esto también habla del nacionalismo correcto del siglo XIX, presente en las grandes tradiciones europeas, tanto las alemanas como las francesas. Y no menos significativo, esto también requiere poder entender el derecho común desde dentro, desde sus propias culturas y sus propios orígenes. La mejor manifestación de estos objetivos me parecen que son los comentarios sobre los derechos contractuales que han sido editados en colaboración con sus antiguos discípulos. Seguido en la estructura de los principios del derecho contractual, esto también tenemos desde las distintas perspectivas, pero también centrándose en la realidad de las tradiciones legales. Esta universalidad también ilustra por el hecho que muchos de los abogados de derecho privado alemanes incluso lo hacen en inglés, que es la nueva lengua franca. Esta es una tradición científica como los alemanes se abre al mundo. En los tiempos actuales, con el desarrollo de la ley, se centra mucho más en el trabajo colectivo, y esto también es una referencia muy importante para nosotros. Esta influencia cultural nos ha llevado a este grupo de juristas para poder replicar los principios que también involucran al derecho contractual y también han estado presentes en la ley hispanoamericana que sigue muy de cerca la unificación y los esfuerzos de unificación europeos. Especialmente hablamos de estos intentos que tienen que ver con la falta de los límites y de las fronteras, como las ha descrito Reinhard Zimmermann, comparado a través de los niveles prácticos, que como ha sido aplicado y ha sido estimulado por el profesor Zimmermann a través de el conceptualismo infértil del dogmatismo del siglo XIX. Desde este método, el sistema del derecho común y del derecho civil empiezan a conversar. La reforma francesa del Código en 2016 se puede explicar de forma interna en el desarrollo de la jurisprudencia, pero también hablamos de la conversación con otras tradiciones, especialmente en Oxford, donde la ley francesa jamás ha podido poner su punto de vista. En uno de sus discursos de presentaciones para los franceses, donde estuvo el profesor Zimmermann, Jonathan Musk, el antiguo juez inglés, destaca que la lealtad y la dedicación incesante de la internacionalización hace que Reinhard Zimmermann y su productividad sea de gran influencia, y viene a concluir que en nuestros tiempos él es comparable con William Blackstone, Alexander von Humboldt y Carl Friedrich Gauss. En los últimos años,
Reinhard Zimmermann ha explorado el derecho de manera exitosa, como lo podemos ver hoy en día. Hace unos años atrás me lo encontré en Oxford en un seminario sobre las analogías y diferencias entre los sistemas de los fondos fiduciarios y del derecho romano. Podemos ver que esto también está muy ligado a la cultura de su país y por eso la preferencia de la libertad y también nos permitió compartir intereses en poder establecer los derechos familiares en nuestros países. Reinhard Zimmermann ha vuelto a estas relaciones en sus últimos trabajos y por eso ha pasado tiempo en términos del derecho patrimonial. Ha sido fascinante la efectividad de estos métodos históricos y su capacidad de poder compartir los orígenes y los objetivos que están detrás de las reglas de sucesión. Y por lo tanto tenemos el derecho de sucesión y es una nueva contribución. Y luego él nos va a explicar aquello. Reinhard Zimmermann ha sido nombrado Jurum Itrach, un viaje a través del derecho, que esperamos continúe por muchísimos años y que siga trabajando en conjunto para nuestro beneficio en común. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente la presentación que ha hecho el profesor Enrique Barros. Queremos saludar a quien se ha incorporado recientemente a esta ceremonia, el profesor Nicolás Rojas, presidente del Tribunal de la Libre Competencia. La distinción doctorado honoris causa es la máxima distinción, una de las máximas distinciones universitarias que otorga la Universidad de Chile, y se le otorga en reconocimiento a personas que hayan hecho un aporte a la Universidad de Chile o a la humanidad. Es importante destacar en justicia que a petición del profesor Francisco González Hoch del Departamento de Derecho Privado, la unanimidad del dicho departamento solicitó al Consejo de la Facultad de Derecho la proposición del profesor Reinhard Zimmermann para la obtención de la distinción doctor honoris causa. El Consejo de la Facultad de Derecho, por la unanimidad de sus integrantes, también lo solicitó al Consejo Universitario, presidido por la rectora, profesora Rosa Devés, quien así lo concedió. La medalla doctor honoris causa consiste en un disco de oro circular de 38 milímetros. En su anverso cuenta con una leyenda semicircular grabada en la parte superior que dice Universidad de Chile. El escudo de la universidad, con los símbolos representativos de sus facultades originarias, una estrella flamígera sobre él, rodeada por ramas de encina y laurel. En el reverso tiene una leyenda circular con las palabras doctor honoris causa, seguida del nombre del galardonado. Además, se extiende un diploma con el escudo de la Universidad de Chile, en el que se deja constancia del nombre completo del condecorado y de la actividad particular en la que se destaca, con las firmas de la rectora y de la prorectora de la universidad. La Universidad de Chile ha resuelto conferir la distinción máxima de doctor honoris causa al doctor Reinhard Zimmermann en virtud de sus aportes al derecho, la ciencia jurídica y la humanidad, y por su extraordinaria vida académica y docente dedicada al desarrollo de las ciencias jurídicas. A continuación, invitamos a la rectora de la universidad, profesora Rosa Devés Alessandri, a hacer entrega de la medalla doctor honoris causa al doctor Reinhard Zimmermann, a quienes pedimos pasar al pie de la testera.
A continuación, ofrecemos la palabra a la profesora doctora Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Profesor Pablo Restagle, decano de la Facultad de Derecho, profesor Reinhard Zimmermann, doctor honoris causa, profesora René Riveros, vicedecana de la Facultad de Derecho, senadores, senadoras, profesor Enrique Barros, académico del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por sus palabras. Comunidad universitaria, invitados especiales, amigas y amigos. Es un honor representar a la Universidad de Chile en esta ceremonia en la cual se otorga la distinción honoris causa al profesor Reinhard Zimmermann, en reconocimiento de sus sobresalientes méritos académicos y acciones en beneficio de la humanidad. Junto a sus notables contribuciones al derecho, el profesor Zimmermann ha ejercido también un generoso liderazgo académico que ha sido ampliamente reconocido. La forma en que ha realizado el trabajo académico, donde la investigación, la formación de personas, el vínculo con la sociedad y la alta dirección académica se entrelazan de manera virtuosa, nos entrega un modelo de academia renovada para estos tiempos complejos. Las universidades en todas partes del mundo hoy se encuentran llamadas a realizar su misión para responder a los desafíos que emergen a raíz de las grandes crisis sociales y ambientales y están respondiendo con sus capacidades de autotransformación, esa fuerza que les ha permitido evolucionar a lo largo de su historia. Hoy reconocemos la necesidad de otorgar más centralidad al diálogo de la universidad con la sociedad, de avanzar hacia una academia focalizada, desde una academia focalizada en disciplinas específicas, lógicas, inter y transdisciplinares, y de dar espacio a la co-construcción de nuevos saberes en diálogo con los procesos sociales, culturales, políticos y ciudadanos. Adhiriendo a los principios compartidos por toda universidad, esenciales para la generación de conocimiento como son el pluralismo y la libertad de pensamiento y de expresión, la Universidad de Chile, por su historia y contexto latinoamericano, tiene además un compromiso principal con la transformación social. Ayer escuchábamos al elocuente llamado del expresidente de Uruguay, José Mujica, a las universidades latinoamericanas a cooperar más en este propósito. Esta concepción de nuestra misión se funda en una valoración de la complejidad, la que pone en cuestión las aproximaciones tradicionales de la academia y nos llama a interrelacionar con mayor profundidad las funciones universitarias fundamentales de manera que se nutran y fortalezcan de su integración. Pero no podemos ignorar que estos compromisos representan un esfuerzo mayor para el ejercicio de la academia y requieren de cambios profundos con aproximaciones mucho más cooperativas, reconociéndonos interdependientes. Y esto muchas veces entra en conflicto con las exigentes métricas universales para la actividad académica que se centran en el desempeño individual. Por ello necesitamos ejemplos y modelos de una academia más evolucionada, la que sin renunciar a la excelencia de la producción científica entendida en términos tradicionales, sume otras formas de generar conocimiento y formar, donde el nosotros sea más importante que el yo. El profesor Reinhard Zimmermann nos ofrece ese ejemplo de manera brillante e inspiradora. Desde su experiencia temprana como académico en la Universidad de Cape Town en Sudáfrica, ha servido de ejemplo de una academia comprometida con la reducción de las desigualdades. Igualmente nos inspira y muestra camino su trabajo de apoyo a los refugiados sirios y más recientemente con los desplazados de la guerra de Ucrania. La humanidad es parte fundamental del trabajo académico, confiriendo un profundo sentido ético en nuestra labor y sirviendo de guía a las nuevas generaciones que tenemos responsabilidad de formar. El trabajo dedicado al derecho privado y comparado y su rol en el Instituto Max Planck nos señalan la importancia de la internacionalización y la movilidad del conocimiento en un contexto global. La colaboración académica que ha propiciado ha nutrido a académicos chilenos y chilenas que han podido conocer de primera fuente la importancia que le entrega el profesor Zimmermann a la diversidad académica, la libertad de cátedra y la justicia racial. A ese vínculo, a través de lo social, sumamos también el enfoque disciplinario que ha cultivado y que lo conecta con nuestro país y de una forma especial a la Universidad de Chile, pues nuestro primer rector, don Andrés Bello, fue una figura insigne del derecho civil en Chile
y su influencia se extendió también a otros países de Latinoamérica. A través de sus estudios nos ha provisto de un lente amplio que nos permite ver más y mejor. Así ha redefinido los problemas, cambiando tanto las aproximaciones como las preguntas iniciales a esas aproximaciones. Es un orgullo para nuestra universidad conferir esta distinción, doctorado honoris causa, al profesor Zimmerman, quien se inscribirá en la historia de esta institución que fundara Andrés Bello para servir a los intereses del pueblo de Chile y de la ciencia. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, señora rectora, por sus palabras. Ahora se dirige a ustedes el doctor Reinhard Zimmerman, quien ofrecerá la conferencia magistral Normalmente demasiada, y a veces muy poca, protección familiar obligatoria como forma de herencia legítima forzosa, una perspectiva crítica. Estimado Enrique, estoy profundamente conmovido por tu laudatio, que ha sido extremadamente generosa y despertó muchos recuerdos en mí, incluso de mi juventud, en la ciudad grande más bello en Alemania. Muchísimas gracias por tu apreciación de mi trabajo y por la gran empatía y amistad que habla de ella. La amistad en el entendimiento a través de las fronteras han estado entre los frutos más bonitos de la actividad científica para mí, y estoy agradecido que les haya podido disfrutar en medida tan rica. Gracias. Rectora y prorectora de la Universidad de Chile, decano y vicedecana de la Facultad de Derecho, directora del Departamento de Derecho Privado, estimadas y estimados colegas, estimados señoras y señores. Andrés Bello es ampliamente reconocido como el intelectual líder de la América Latina del siglo XIX. Diplomático, jurista, filósofo, filólogo y poeta. Con el Código Civil de Chile, él creó la más influyente codificación latinoamericana de derecho privado y una de las más antiguas aún vigente en el mundo. Bello también fue el fundador y primer rector de la Universidad de Chile, el más antiguo centro de educación superior en este país. Es un gran honor haber sido designado doctor honoris causa por el Consejo Universitario de una institución con una tradición tan distinguida y una reputación tan eminente. Recuerdo la muy amistosa recepción que recibí la primera vez que visité Chile y esta universidad el año 2014. Y me gustaría muy sinceramente agradecer a todos mis amigos y colegas que han hecho posible mi segunda visita
incluyendo esta espléndida ceremonia, especialmente a los profesores Francisco Enrique Barros y Francisco González Hoch. In this speech, en esta charla me gustaría hablar de un área de la ley privada que hasta ahora ha vivido una existencia un poco como de cenicienta en comparación en la Academia de la Comparativa Legal, pero está como despertado en este tiempo de ese sueño de Bella Durmiente, que es la ley de sucesión. Ha sido de una tremenda importancia histórica. No más de 11 de 45 libros del Digesto han sido dedicados al derecho privado, más otro número de títulos a otros libros que se han dedicado al tema de la sucesión y es de enorme importancia económica y social hoy. La ley de sucesión tiene una dimensión, asignación, porque tiene que determinar a quién pertenecerá o a quién se asignará el estado del fallecido. Y también tiene una implementación dimensión, porque tiene que regular cómo esa asignación se va a implementar. En relación a la asignación dimensión, todos los sistemas legales del mundo occidental distinguen entre la sucesión testada y no testada, intestada, basada en la disposición mortis causa. Y ya sea que los principios de estos testamentarios tienen que ver mucho con la libertad del testamento, ya que existe una autonomía privada de parte del testador, mientras que las reglas de la sucesión intestada reflejan la idea de una sucesión de familia, la cual puede conceptualizarse como la intención presumida del fallecido. Todos los sistemas legales del Occidente imponen ciertos límites, sí, sobre la libertad de los individuos para disponer de sus activos según un testamento. Pero lo más importante en el sistema legal europeo es la tradición civil que tiene que ver con la herencia forzada o la porción obligatoria. Esta limitación se basa ideológicamente en una extensión de la sucesión de familia, de la idea de sucesión de familia, en el campo de la sucesión testamentaria. La mayoría de los legisladores parecen tener dificultad con encontrar un espacio sistemático apto para las reglas pertinentes y proporcionan distintas soluciones, muy distintas, que usualmente no son de naturaleza satisfactoria. El Código Civil chileno, por ejemplo, tiene un título sobre asignaciones forzosas, lo que es parte de la regulación de los testamentos. De hecho, el artículo 1167 declara que las asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Conceptualmente, por lo tanto, la participación obligatoria de los miembros de la familia más cercanos del fallecido derivan del testamento o del deseo del fallecido que de la ley. Y a eso solo se le puede llamar artificial. En esta charla me voy a concentrar en los medios de protección obligatorios de familia y la ley de sucesión. Esto es lo que en español y en portugués legal se llama legítima. Légitime en francés y legítima porcio en portugués. Dado que no soy un especialista en la ley latinoamericana, voy a lidiar más con el sistema civil de Occidente y de Europa Central. Sin embargo, al final voy a hablar un poco sobre el Código chileno y Andrés Bello. En un desarrollo complejo que conlleva a la novela Constitución del emperador Justiniano, querela in officiosi testamenti,
llegó a usarse como para lidiar con situaciones en donde el testador parece haber sido negligente con sus obligaciones naturales con relación a su familia más cercana al no dejarles al menos un mínimo en su testamento. En la historia de la ley francesa, esto se fusionó con un mecanismo protector de la ley habitual del norte, que era de réserve coutumière, el cual resultaba en un capítulo llamado de la porción de biens disponibles y de la reducción del Código Civil de 1804. Parte de la propiedad del fallecido debía reservarse para los hijos y, en el caso de que no hubiesen hijos, para los ascendentes. Esa era la reserva. Los hijos o descendientes, por lo tanto, se convertían en herederos de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. La propiedad restante era para que el testador dispusiera de él como quisiera, y esa quotité disponible consistía de entre la mitad y 3/4 del Estado, y dependiendo si habían hijos que sobrevivieran al testador y se hiciera cuántos. El modelo francés era altamente influente y, por supuesto, seguía en donde se aplicaba el Código Civil: Bélgica, Luxemburgo, la provincia rino-prusiana, Baden, y fue adoptada también en los Países Bajos, Italia, Portugal, Suiza y Grecia. Las provisiones de la legítima en el Código Civil español hasta cierta extensión se parecían al derecho francés, pero derivaban de otras raíces y características peculiares tales como la mejora. El otro modelo que tenía que probar, que se probó que tenía influencia y que se originó en Austria y subsecuentemente que lo adoptó el Código Civil alemán. Aquí los descendientes, y siempre que no los hubieran en el caso que no hubieran descendientes ascendentes, a quien no se les daba un porcentaje de los activos actuales, podían hacer una demanda por el valor. Por lo tanto, esa demanda es personal contra el Estado en términos de dinero. Ese es el modelo de la porción obligatoria en oposición al sistema francés de la réserve o de la herencia obligatoria. En Italia y Portugal permanecieron fieles al modelo francés, incluso en las recodificaciones de 1942 y 1966 respectivamente. Otros países habían, mientras tanto, cambiado de lado y adoptado el modelo austriaco-alemán, entre ellos Países Bajos, Bélgica, Cataluña e incluso Francia. El rango de personas que tenían derecho a esta porción obligatoria incluían los descendientes del fallecido, sus padres, más que todos los ascendientes, y generalmente el cónyuge sobreviviente, siempre que estas personas hubieran quedado excluidos por disposición mortis causa de heredar. La cuota asignada a estas personas variaba en distintos sistemas civiles. La solución más simple es aquella en el Código alemán, en donde la porción obligatoria consiste de una mitad del porcentaje del familiar intestado. Esto significa que el testador que deja descendientes, padres o cónyuges puede disponer libremente solo de una mitad de su patrimonio. Esa es una limitación de amplia extensión de la libertad testamentaria, aunque en algunos países, y entre ellos Chile, son incluso más restrictivos. Existe una característica crucial en el que ambos sistemas hasta ahora tienen en común, que no son en base a la necesidad. Los familiares cercanos reciben su porcentaje sin importar si son pobres o ricos, jóvenes o viejos, débiles o fuertes, merecedores o no merecedores. A todos se les trata de la misma forma. Este tratamiento incansable pero igual en situaciones que tienen inequidades ha sido criticado en muchas ocasiones y tiene en un número
de sistemas legales, y eso ha llevado a que se presenten ciertos grados de flexibilidad. La ley, el derecho español siempre ha tenido la mejora que permite que el testador altere la distribución de la legítima asignada a los descendientes. En Austria, las personas que han cuidado a la persona en los últimos 6 meses de su vida, en los últimos 3 años, tienen un legado de cuidado adicional. En los Países Bajos, los cónyuges sobrevivientes e hijos que lo mereciesen recibían tratamiento especial. Y la quotité disponible especial del derecho francés también se puede mencionar en este contexto. Y una forma efectiva de introducir un poco más de flexibilidad en el sistema es el reconocimiento de la renuncia contractual de la porción obligatoria. Y al mirar a sistemas continentales previos, de Europa Occidental, demuestran que hay un número de jurisdicciones tales como Rusia, Estonia, Lituania y Luisiana que confieren una cuota fija que depende de que el demandante no pueda mantenerse a sí mismo. O en Polonia, pero también hay jurisdicciones como México, Costa Rica, Honduras y otros estados de América Central o de Sudáfrica que operan puramente en base a la necesidad. La mantención de esta demanda existe durante la vida del testador y al sobrevivirlo se puede hacer la demanda contra el Estado. El derecho inglés y el mundo del derecho común del que forman parte lo describen como la ciudadela de la libertad testamentaria. Sin embargo, esta disposición familiar que está en jurisdicción en países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, a excepción de Quebec, y en Inglaterra también conciben originalmente como un poder limitado para proporcionar reparación en casos de grave desconsideración del testador hacia su cónyuge e hijos, y se ha convertido en un medio para poder reescribir los testamentos, una carta para concebir un nuevo plan para el difunto. La experiencia ha demostrado que la disposición de distribución no puede dejarse a cabo en términos de lo que ha sido y que se ha podido lograr a un cierto nivel de certeza. Así, en el caso de Ilott versus el Blue Coat, que es un caso del año 17, donde por casi 10 años Lady Hale declaró, y cito, que podría ocurrir un caso respetable de al menos 3 soluciones diferentes. Fin de la cita, que van desde a que el demandante reciba nada, que recibiera 50.000 libras o que recibiera 163.000 libras de un patrimonio de unas 486.000 libras. Hace muchísimos años atrás, Lord Wilberforce ha descrito como doloroso y difícil para un juez poder determinar qué es lo justo y correcto en un caso en específico y decidir cómo distribuir los méritos y los deméritos entre el testador y su esposa divorciada, su viuda, una posible amante y los hijos ilegítimos. Sin embargo, no está claro bajo qué circunstancias y de qué manera esto es posible para poder intervenir para que la Corte interfiera con el deseo del testador. Puede también, si no se lleva a un gran extenso de esta porción que puede ser obligatoria. También es gran sorprendente que en el caso de Nueva Zelanda, que es el país de donde Inglaterra adoptó la idea de esta legislación sobre disposiciones familiares, así como para Australia, donde la libertad testamentaria resultó ser un mito. Esto es una situación insatisfactoria, ya que la libertad testamentaria debería ser el punto de partida para una sociedad liberal, ya sea que se rija y esté establecida por el derecho común o por el derecho civil. Todo está basado en las distintas reglas del individuo, porque principalmente se artificia del derecho de sucesión del Código Civil, donde lo han puesto dentro
fruto de su trabajo preliminar en Gottfried von Schmidt. Y también, si es que queremos privar a una persona de la libertad de sus bienes a través de mortis causa, podría lograrlo de una forma similar. Esto quiere decir a través de las transacciones de inter vivos con efecto más allá de su muerte. Siempre hemos tenido ese tipo de transacciones inter vivos motivadas por la intención de determinar un sucedor del patrimonio o partes del mismo. E incluso esto ha sido parte desde la cuna del testamento romano, que fueron los grandes inventos del derecho romano e incluso del Renacimiento medieval. Este enfoque liberal no es menos convincente hoy en día de lo que fue en 1880 y se basa esencialmente en la libertad de que cada persona que vive en una sociedad libre pueda disponer de sus libres a su propia discreción. La ampliación de la libertad de la persona para poder disponer sobre su propiedad por los tiempos después de su muerte es inherente a la garantía del derecho de propiedad. La libertad de testar, por lo tanto, es una expresión específica de la autonomía del individuo. Y toda restricción debe basarse en políticas válidas y convincentes. El Código de Constitución Federal Alemana ha intentado encontrar tales razones en una decisión en donde esta porción que va a ir a los hijos del testador, independiente de su necesidad, está protegida por la Constitución alemana. De esta manera, el tribunal atribuyó a la porción obligatoria la función de asegurar la continuidad del vínculo espiritual y económico entre la propiedad y la familia, independientemente de una necesidad concreta del hijo más allá del fallecimiento del propietario. Es la idea de una propiedad familiar propagada con especial fuerza por Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que indica que incluso ya en 1878, según el dictamen donde establecía Karl Bruns, que ocupó en la cátedra el primer titular, que en términos legales dice que la propiedad en Alemania y también como en las sociedades occidentales en general es propiedad de individuos más allá de una familia colectivamente y por lo tanto debe transferirse como tal, más de considerarse para los miembros sobrevivientes de la familia, como ocurría en Roma antigua, vivo quoque parente quo domo domini existirmantur. Si esto fuera cierto en la segunda mitad del siglo XIX, y es mucho más cierto hoy en día, donde los vínculos familiares se han perdido de forma considerable. Se relaciona estrechamente con la idea del patrimonio familiar, que es esta proposición de que la adquisición y la conservación de los bienes dentro del seno familiar se basa normalmente en contribuciones espirituales y económicas del testador y así como de sus hijos. Ahora, en la realidad de la vida moderna, los hijos cada vez menos están involucrados en la forma en que sus padres obtienen sus ingresos y por lo tanto es la base del patrimonio. El principio de solidaridad tampoco no puede invocarse para poder extender como forma de una porción obligatoria como parte de los miembros familiares que deben prestarse ayuda mutua en el derecho de sucesiones. Aquí estamos hablando de un argumento que pretende derivar la participación obligatoria de los miembros de la familia más cercanos al difunto de la situación jurídica que prevalecía durante la vida de este, tomando esto a la conclusión lógica que este argumento no conduce a dichos miembros familiares a que tengan una cuota fija dentro del patrimonio durante la vida del fallecido. Los niños probablemente, los hijos probablemente no fueron capaces de poder reclamar dicha cuota. Sin embargo, van a reclamar una cuota de mantenimiento para poder mantenerse a sí mismos. Aparte de eso, tenemos
una larga tradición del concepto donde tenemos estos miembros familiares que han sido invocados por el Tribunal Alemán de Primera Instancia. Esto también ha sido invocado en Chile y en otros países de América Latina. Y de manera muy similar hay otros argumentos que se han levantado en estos casos. Esta tradición nos lleva de vuelta al derecho romano. En la tradición del derecho germánico, la sucesión era de todos modos una sucesión familiar de disposiciones mortis causa que eran desconocidas, pero para tomar lo que ya existe y lo que ha existido por muchísimo tiempo como inmutable, es un truco que puede utilizarse para petrificar grandes partes del derecho privado. Estaría en contradicción fundamental con el espíritu del derecho romano y la tradición del ius comune construida sobre él, que se caracteriza por su flexibilidad, adaptabilidad y permanencia. El derecho romano de Justiniano era muy diferente al derecho romano. El derecho de los glosadores ya no era el derecho justiniano. El usus modernus pandectarum ya no correspondía al derecho de los glosadores. El sistema de derecho romano contemporáneo ha sido establecido en las escuelas históricas de Savigny, que diferían en aspectos significativos del usus modernus pandectarum. El desarrollo fue acuñado por Rudolf von Giering, más allá del derecho romano por medio del derecho romano. Ahora, nuestra investigación hasta ahora ha demostrado que los sistemas de herencia de asignaciones forzosas y la proporción obligatoria son demasiado inflexibles. La flexibilidad total en forma de la discrecionalidad judicial de la línea del derecho también sigue siendo igualmente insatisfactorio. La política general de la ley debe neutralizar la muerte de una persona en la medida de lo posible con respecto a las relaciones jurídicas de aquella persona. Y es por eso que los créditos comerciales contra el difunto sobreviven a su muerte. Si fuera de otra forma, los posibles acreedores correrían siempre el riesgo de salir perdiendo. Pero esto es especialmente importante con personas mayores o personas enfermas. No hay ninguna buena razón de por qué esto debería ser diferente cuando hablamos de los sistemas alimentarios. En el derecho alemán, junto con los sistemas legales, determina que estos sistemas alimenticios, créditos alimenticios también establece estas pensiones alimenticias no se extinguen por el fallecimiento del causante, solo con el fallecimiento del acreedor. Y eso también tiene una naturaleza, porque es la naturaleza personal de poder, de tener la obligación de mantener a otro. Pero hasta ahora, esto también puede ser muy específico. Tenemos una persona específica que debe ser mantenida, no en la medida de una persona determinada que debe prestar este sistema de manutención. Si fuera diferente, esto podría decidirse de toda reclamación que es personal. Aparte de eso, se ha afirmado que esto tiene que ver con una porción que es obligatoria, pero esta porción obligatoria difícilmente puede considerarse como un sustituto satisfactorio de el mantenimiento de la manutención. Es evidente que la manera menos perturbadora de poder tratar esta protección familiar no es discriminar las manutenciones en comparación a todos los reclamos que puedan ser de tipo comercial. Y luego, el difunto no está en peor situación después de la muerte que cuando estaba vivo. Debería mantener esto para los acreedores de manutenciones. Y por lo tanto, la obligación respectiva que tiene el difunto es el núcleo de la solidaridad familiar que normalmente se invoca para quienes defiendan esta asignación forzosa. La protección familiar también debe estar ligada a un criterio que en muchos países
están familiarizados, ya que tiene que ver con la manutención de los hijos contra sus padres, padres en contra de sus hijos, los cónyuges o excónyuges entre sí. El patrimonio del difunto quedaría entonces disponible para satisfacer cualquier reclamación de manutención que haya existido antes de su muerte. De la misma forma que va a estar disponible para proporcionar las otros tipos de reclamaciones que pudiesen existir. En consecuencia, las personas necesitadas, especialmente niños pequeños, también pueden recibir más que simplemente la porción obligatoria. Al mismo tiempo, la libertad testamentaria se verá reforzada fuertemente, ya que los hijos con algún tipo de enfermedad, normalmente en estos niños, también pueden crecer y asentados en la vida. Cuando mi madre murió, yo tenía 56, y a menos que esto sea consecuencia de algún tipo de discapacidad mental o física, ya no van a tener que tener ningún tipo de manutención de sus padres. Nadie me pagó cuando mi madre murió y yo tenía 56 años. Sería algo extraño decir que tales reclamaciones vienen a existir luego de la muerte del testador. Esta porción pareciera ser mucho más plausible, especialmente si se considera como un sustituto de manutención. Este sistema de protección obligatoria de la familia basado en la manutención, que se diferencia de las asignaciones forzosas, muchas veces demasiado poco. Solo puede funcionar eficazmente si se suprimen todas las disposiciones relativas a la asignación forzosa. De otra forma, la gran mayoría de todas estas reclamaciones también puede que no haya ningún tipo de reclamación por manutención y también de herencia. Podrían entonces reclamar un beneficio para lo que no hay una justificación racional. Como consecuencia de una reforma en este sentido, la protección familiar obligatoria ya no sería una cuestión del derecho de sucesiones, sino que más bien sería una extensión de lo que es normalmente admitido para las relaciones familiares al momento de que haya fallecido la persona que es el deudor de alimentos. Los descendientes y los cónyuges sobrevivientes o divorciados podrían así declarar la sucesión, lo que habrían podido reclamar al difunto en vida. Y por eso ellos van a tener la capacidad de reclamar algo de él cuando aún estaba vivo. Específicamente, hay una legitimación de este tipo de necesidades para el estado de la persona, ya sea en un sistema de sucesión que podría parecer, por lo tanto, ser innecesario. Por lo tanto, podemos tomar decisiones innecesarias que se toman a través de los sistemas de derecho privado en otros lugares. La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais elle n'oblige pas de la faire hériter. Como dijo Montesquieu hace más de 350 años. Montesquieu, en su trabajo muy famoso, dice: la ley natural no ordena a los padres alimentar a sus hijos, sino que tienen la obligación de proveer para los heredores, sino que también esto es necesario para su manutención. Y seguro de luz común también tenemos el legítima, que es una naturaleza obligatoria que podría aplicarse solamente en la interpretación de Groucho como que se puede reclamar de la herencia, lo necesario para su manutención. Y por lo tanto, tenemos el Código chileno que surge en este caso, y mi amigo muy cercano y colega John Peter Smith, que me llamó la atención junto con esto. En este artículo 1167 contiene la semilla de un sistema basado en la necesidad de, al establecer la obligación alimentaria del testador que sobrevive a su muerte. Por lo tanto, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas se cuentan entre las asignaciones forzosas. Se consideran cargas de la masa hereditaria. Pero esta disposición no parece cumplir un rol importante en la práctica jurídica. Para el Código Civil de Chile también reconoce la legítima, conceptualizada como otra asignación forzosa.
aquellos legítimos son los descendientes del difunto y sus cónyuges que le sobreviven. De acuerdo a la legislación chilena, podemos disponer solamente de 1/4 de su patrimonio. Esta limitación tan amplia de la libertad testamentaria nunca ha estado exenta de polémica. A fines del siglo XIX se presentó esta libertad de testamento y se puso en el Parlamento chileno y finalmente llegó a nada. Tenemos un número de personas que se han educado para poder trabajar en este enfoque basado en las necesidades y esto refleja la opinión de Andrés Bello. En su opinión, hablaba de que las asignaciones forzosas eran innecesarias, incluso perjudiciales, ya que provocaban mucho más daños que beneficios. El establecimiento de legítimas, afirmaba, no solo es vicioso porque es innecesario, porque no deben multiplicarse las leyes sin necesidad, sino porque complicando las particiones, suscitando rencillas y pleitos en el seno de las familias, retardando el goce de los bienes hereditarios, ocasiona a los herederos un daño muy superior al beneficio que pudiera alguna vez acarrearle. Adicionalmente, habló sobre los peligros de la evasión y citó las experiencias en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, en donde la institución de la herencia forzada no existía sin que las relaciones de la familia se afectaran de manera detrimental. A pesar de estas consideraciones, que creemos justificadas por la experiencia, dijo Bello, Bello consentía en retener la institución de herencia forzada, probablemente por un respeto que sentía hacia la tradición legal que aún estaba atrincherada, por decir algo, en la sociedad chilena contemporánea. Su intento de por lo menos aumentar el porcentaje disponible también estaba condenado al fracaso. Por lo tanto, fue solo en los estados de América del Central, de la herencia forzada que se abolieron, primero en Honduras en 1880, luego en Costa Rica en 1881 y luego en México en 1884. Y bueno, después en América Central total. Esta demanda por la porción obligatoria parecería... Dado que el Código de Honduras era una copia del chileno, más bien podrían haber sido que las visiones de Bello tuvieron algunas influencias en el libre testamentificación. De hecho, el modelo de un sistema de basado en necesidad, protección de familia obligatorio, también estaba disponible en la tradición romana española en forma de una cuarta marital que se renombró como porción conyugal. Y la viuda que no se veía asegurada de ninguna otra forma porque ni siquiera había una especie de no le quedaba nada aparte, ni siquiera como una donación propter nuptias, nada. Hay por lo tanto un número de preguntas y de detalles que van a tener que considerarse cuando van solamente a un sistema en base a las necesidades. Lo más importante es la demanda de mantención que tiene que capitalizarse para poder asegurar una liquidación rápida del Estado. La pregunta, se ha lidiado con esto de manera integral, con propuestas de reformas concretas en el derecho alemán y puede ser que se usen para contemplar una reforma en Chile. No voy a hablar de ellas ahora, pero sí quiero concluir a propósito de una pregunta legal específica que se discute allí y que tiene algunos comentarios generales más porque veo a muchos estudiantes aquí de juventud en el público. Durante mi trabajo en los
últimos 40 años, y Enrique lo dijo, que fue muy emotivo, en mi trabajo de los últimos 40 años he intentado descubrir qué ha dado forma a las reglas modernas del derecho privado en Europa y más allá, que implica trazar una continuidad, tanto como el cambio, diversidad, tanto como similaridad. Cuando yo escribí la ley de derecho de las obligaciones, lo hice como un historiador legal interesado en representar la tradición establecida por y en base a las fuentes legales romanas. Hoy en día estoy trabajando como abogado comparativo, utilizando la historia legal como una clave para entender el paisaje legal de nuestro derecho privado moderno. Sí, como lo dijo el gran historiador F.W. Maitland, la historia involucra la comparación, pero la comparación también involucra a la historia. El enfoque comparativo informado histórico es esencial, creo yo, para una evaluación crítica de nuestros sistemas legales modernos y de la relación de uno con el otro, y para llegar a apreciar sus contornos específicos. El aprender a ver las reglas legales en una perspectiva comparativa histórica es invaluable también para los alumnos que se esfuerzan por convertirse en más que técnicos legales, ya que los inspira no solo para ampliar sus horizontes intelectuales, los inspira a ustedes para ampliar vuestros horizontes intelectuales, pero también para reflexionar y no solo aprender y aceptar sin criticar las reglas de sus propios sistemas legales. Es muy fácil y todos estamos tentados a tomar estas reglas por sentado, pero proporcionan solo una solución para un problema legal y hay muchas otras soluciones. Generalmente hay otras. ¿Cuáles son las fuerzas y debilidades relativas de estas soluciones? ¿Por qué una de las soluciones se adoptó aquí y no en otro lado? ¿Qué gatilló este desarrollo? Las reglas con las que nos enfrentamos de un producto son un accidente histórico, de respeto exagerado por la tradición, de un malentender productiva o desafortunadamente las cosas, o están determinadas por ambientes culturales específicos, o se basan quizá en preocupaciones sociales o inspirados por razones económicas. ¿Cuáles son las experiencias que se han reunido del pasado y de otras jurisdicciones? Si ustedes hoy en la audiencia toman un solo mensaje de todo lo que dije, debería ser la importancia de hacer estas preguntas, este tipo de preguntas, y no solo, y quiero reiterarlo, no solamente para aprender algo sobre el mundo en otros lugares, sino de vuestro propio sistema legal. Gracias. Agradecemos al doctor Rainer Zimmermann por esta magnífica conferencia y los invitamos a ponernos de pie para finalizar esta ceremonia entonando el himno de la Universidad de Chile, que será interpretado por el coro Lex de la Facultad de Derecho.